Cuba. La República de Cuba es un archipiélago constituido por la isla mayor de las Antillas llamada Cuba, la Isla de la Juventud, antes Isla de Pinos, y 4.195 cayos, islotes e islas. Está ubicado en el Mar de las Antillas o Mar Caribe, cerca de las costas de los Estados Unidos y México. Los registros de la historia de Cuba se remontan a más de 500 años. En 1492, Cristóbal Colón informó sobre la existencia de lo que denominó la tierra más hermosa que ojos humanos hayan visto. En Cuba, la época del colonialismo español también se caracterizó por los ataques piratas, la invasión por una flota británica que dio como resultado un breve periodo, 1762 a 1763, en que La Habana pasó de estar bajo el control de Inglaterra y una escandalosa corrupción. La guerra se extendió del este de Cuba hacia el oeste entre 1895 y 1898. Entonces, cuando los mambíes de Cuba, que luchaban por la independencia, tenían a las tropas españolas al borde de la rendición, Estados Unidos intervino y reclamó la victoria como propia. Las tropas estadounidenses ocuparon Cuba durante 4 años, y las autoridades de aquel país impusieron un control político y económico total por medio de la Enmienda Platt en 1902. De esa manera nació una república, aunque aún muy lejos de ser independiente. El control estadounidense se prolongó 57 años, a pesar de la creciente oposición interna del país, la cual condujo al desasosiego social y los brotes de rebelión. A grandes rasgos podemos decir que Cuba se divide en 3 periodos históricos. Serían la etapa precolonial, colonial y postcolonial. El periodo colonial estuvo dominado por los españoles y por la controvertida esclavitud. La etapa postcolonial después, que suele dividirse en 2 partes. Primero, desde el periodo desde la derrota de España en 1898 hasta el golpe de Castro en 1959, lo que se suele considerar como época de semi-independencia. Esta con una fuerte influencia estadounidense. También se puede dividir en la etapa castrista, que es a partir de 1959. Esta puede dividirse en otras 2 fases, que son la etapa de dominación soviética, que es de 1961 a 1991, y la etapa moderna, que va desde el periodo especial hasta la actualidad, cuando Cuba, pese a las terribles dificultades económicas, se convirtió en una potencia verdaderamente independiente por primera vez. Para entender un poco más la historia de Cuba también es importante resaltar la presencia estadounidense. Para ese entonces Cuba estaba sumida en el caos, miles de personas habían fallecido, el país estaba en llamas, y William Randolph, con la prensa sensacionalista de Estados Unidos, dirigían una exaltada campaña bélica con noticias macabras y a menudo inexactas sobre las atrocidades españolas. Maine fue enviado a La Habana en enero de 1898 para proteger a los ciudadanos estadounidenses. La tarea nunca se llevó a cabo, y el 15 de febrero de ese mismo año, Maine explotó inesperadamente en el puerto de La Habana y murieron 266 marineros. Los españoles afirmaron que había sido un accidente, los estadounidenses culparon a los españoles, y algunos cubanos también acusaban a Estados Unidos de utilizarlo como pretexto para intervenir. Tras este desastre, Estados Unidos se desplegó para apoderarse de la isla. Ofrecieron $300 millones a España por Cuba, y cuando este acuerdo fue rechazado exigieron a los españoles su total retirada. Por lo que hubo un enfrentamiento entre Estados Unidos y España, que imperceptiblemente se había ido cociendo durante décadas, desembocando en guerra. El ejército de Estados Unidos atacó posiciones españolas. Los españoles asediados resistieron durante más de 24 horas, hasta que el futuro presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, puso fin al estado de sitio, dirigiendo la famosa carga de caballería de los Rough Riders hasta la colina de San Juan. Este fue el principio del fin para los españoles, y se les ofreció la rendición incondicional ante los estadounidenses el 17 de julio de 1898. Ahora hablaremos un poco sobre la ideología y el Partido Cubano. Cuba se autodefine como un Estado socialista de derecho y justicia social con un sistema político de partido único gobernado por el Partido Comunista de Cuba. El sistema de gobierno ha sido calificado como una dictadura. Otros la consideran como una dictadura con apoyo popular y una democracia de un partido único. La actual Constitución de Cuba, en vigor desde 2019, establece que Cuba es un Estado socialista de manera irrevocable.
a pesar de no cumplir el principio a cada cual según su aporte, que es considerado por los socialistas y socialistas marxistas una de las características de una sociedad que está realizando su transición hacia el socialismo, impidiendo así cualquier modificación del régimen socioeconómico. La Constitución dice en su artículo 5 que el Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, marxista y leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo, es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. Organiza y orienta los esfuerzos comunes en la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista. Trabaja por preservar y fortalecer la unidad patriótica de los cubanos y por desarrollar valores éticos, morales y cívicos. Otros eventos importantes en la historia de este país son los siguientes. Acontecimientos importantes sobre la historia de Cuba son: en 1942 el explorador Cristóbal Colón llega a la isla y reclama para España. España controla la isla hasta 1998 y la convierte en un centro para el tráfico de esclavos, la exportación del azúcar y el café. En 1898, Estados Unidos asiste a Cuba para ganar su independencia de España durante la Guerra Española Americana. El Tratado de París le da a Estados Unidos el control temporal sobre Cuba. En 1902, Cuba se independiza de Estados Unidos. En 1903, la nueva República de Cuba le alquila 700 kilómetros cuadrados de tierra en la bahía de la Guantánamo a Estados Unidos. En 1952, el expresidente Fulgencio Batista encabeza un golpe de Estado con el apoyo de la Armada y asume el poder. En 1953, Fidel Castro y aproximadamente otras 150 personas atacan las barracas militares de La Mancada en Santiago de Cuba. En 1955, Castro y su hermano Raúl son liberados por parte de la Amnistía General. En 1956, 82 exiliados llegan a Cuba en un yate llamado Granma. En 1958, libran una campaña de guerrilla desde esta base que incluye escaramuzas con tropas de gobierno y la quema de cultivos de azúcar. En 1959, Batista es derrocado por las fuerzas de los Castro. En 1961, Estados Unidos y Cuba rompen las relaciones diplomáticas. En 1962, Estados Unidos descubre que la Unión Soviética está construyendo instalaciones de misiles en Cuba. En 1977, abre la sección de intereses estadounidenses en La Habana. En 1980, Fidel Castro permite que cualquiera que quiera dejar a Cuba lo haga con libertad desde el puerto Mariel. En 1983, las tropas estadounidenses invaden la isla caribeña de Grenada. En 1994, Estados Unidos y Cuba firman un acuerdo diseñado para detener el flujo de extranjeros ilegales de Cuba a Estados Unidos. Y en el 2008, Raúl Castro es elegido por la Asamblea de Cuba como nuevo presidente del país. En el 2013, Raúl Castro es reelecto para otro mandato de 5 años. En el 2018, Miguel Díaz-Canel es oficialmente nombrado como nuevo líder de Cuba, un día después de la votación secreta en la Asamblea Nacional del país. Díaz-Canel, por una votación de 603, como el candidato a reemplazar a Raúl Castro. Esta es la primera vez en 6 décadas que Cuba no es liderada por un Castro. En el 2018, la Asamblea de Cuba respalda el borrador de una nueva constitución de acuerdo a Granma, el diario oficial de del Partido Comunista de Cuba. Los cambios incluyen abrir paso a la legalización del matrimonio de personas del mismo sexo y el borrador debe pasar por el voto popular para convertirse en ley. En el 2019, los cubanos votan a favor de aprobar la nueva constitución. El nuevo documento reemplaza al de 1976 promulgado bajo la era soviética. Protege la propiedad privada y las inversiones extranjeras, y por primera vez establecen 2 términos de 5 años para la presidencia. Sin embargo,
Luego de la reacción de los grupos religiosos conservadores, el gobierno se echa atrás con respecto al lenguaje que hubiera permitido la legalización del matrimonio del mismo sexo en la Constitución. En el 2021, Castro anuncia la renuncia de su puesto como cabeza del Partido Comunista. En ese mismo año, Díaz-Canel es elegido como primer secretario del Partido Comunista y miles de cubanos salen a la calle a protestar por la falta de alimentos y medicina, atravesando una grave crisis económica agravada por la pandemia del COVID-19. Y a la actualidad de hoy, en el 2024, Díaz-Canel sigue siendo el presidente electo. A continuación vamos a profundizar un poco más con respecto a lo que es y como tal el desarrollo del Partido Comunista. El Partido Comunista de Cuba. El partido político marxista-leninista cubano, fundado en el año de 1965 por Fidel Castro, con sus antecedentes en el primer Partido Comunista de Cuba, creado en 1925 por Julio Antonio Mella y Carlos Baliño. Este partido se encuentra en el poder desde la llegada de la Revolución cubana. El Partido Comunista Cubano de Fidel Castro se origina a partir de este momento, con la formación de las ORI, las cuales serán depuradas de los errores del sectarismo cometidos por algunos dirigentes, y el 26 de marzo de 1962, que son unificados como Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba, constituyéndose entonces finalmente el 3 de octubre de 1965 como Partido Comunista de Cuba. Esto dio paso al funcionamiento actual del proceso electoral en Cuba. El presidente de la República es elegido por la Asamblea Nacional del Poder Popular entre sus diputados por un periodo de 5 años y le rinde cuenta a esta de su gestión. La Asamblea Nacional del Poder Popular y la Asamblea Municipal del Poder Popular igualmente tienen un periodo de mandato de 5 años. En este periodo especial, cuando Cuba atravesaba una profunda crisis por la caída de la Unión Soviética, Díaz-Canel andaba en bicicleta por las calles de Santa Clara, su ciudad natal, que como el resto del país padecía una tremenda escasez de combustible. Aparte de este acontecimiento, en 1959, Cuba se convierte en epicentro de movimientos revolucionarios, que sacudió violentamente a Latinoamérica y al mundo. Para comprender todo esto mejor, hablaremos de cómo fue la fundación del primer Partido Comunista de Cuba. Desde su fundación, el primer Partido Comunista de Cuba tuvo que afrontar una feroz represión, y a solo 15 días de constituido tuvo que sumirse en la más absoluta clandestinidad. En una vieja casa del Vedado capitalino, donde hoy está la sala teatral Hubert de Blanc, sesionó el 16 de agosto de 1925 el Congreso Constituyente del primer Partido Comunista de Cuba, organización política de orientación marxista, como ya lo dijimos, que defendería los intereses de la clase obrera y sectores populares. Este partido fue sucesor del Partido Revolucionario Cubano, creado por José Martí, y antecedente de lo que es hoy el Partido Comunista de Cuba. Carlos Baliño, como el delegado de mayor edad, recibió entonces las credenciales del primer Congreso Nacional de las Agrupaciones Comunistas de la isla de Cuba. Además de él, representaban a los comunistas de la capital el maestro canario José Miguel Pérez, el líder estudiantil Julio Antonio Mella y el dirigente sindical cigarrero Alejandro Barreiro. Venancio Rodríguez era el delegado de la agrupación de Guanabacoa, Miguel Valdés el sindicato de tabaqueros y Emilio Rodríguez de la agrupación de San Antonio de los Baños. Los manzanilleros carecían de dinero para trasladarse a La Habana, por lo que Mella y Barreiro asumieron su representación en el evento. El Partido Comunista Mexicano envió solidario a Enrique Flores Magón para ayudar a organizar la magna cita. El día 18 de agosto de hace 96 años se efectuó allí la primera reunión para elegir el secretariado del partido y las comisiones de trabajo. Su secretario general, José Miguel Pérez, fue detenido por la tiranía machadista.
el 31 de agosto de 1925 y expulsado de Cuba bajo el cargo de extranjero indeseable. Amella le orientó la dirección partidista, en 1926, marcharse del país, ya que sobre él pendía una orden de asesinato por parte del régimen, el cual se perpetró tiempo después en México. En 1944 se efectuó la tercera Asamblea Nacional de la URC, en la cual se decidió un cambio de nombre para el partido, que pasaría a llamarse Partido Socialista Popular con el lema de Progreso Económico, Seguridad Social, Victoria y Paz Popular. Y en 1965 se acordó cambiar su nombre por el de Partido Comunista de Cuba. Ahora vamos a hablar un poco del proceso de cómo se llevan las elecciones en este país. El derecho de elección libre y democrático es un proceso complejo en Cuba. Esto debido a las prácticas de control social, ya que estas prácticas impiden el desarrollo de este mecanismo. Además de esto, se prohíben algunos ejercicios como lo son los debates políticos, ejemplo de ello, lo que complica conocer las propuestas de algunos de los candidatos. En Cuba realmente no se cuenta con un organismo electoral permanente e independiente que garantice un proceso imparcial y transparente a lo que decida el pueblo cubano. El registro electoral es controlado por una institución que es militarizada por el Ministerio de Interior. Todo esto podría generar un escenario de temor al solicitar información, lo que limita el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. ¿Quién es el presidente actual del país cubano? Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez es un político cubano, nacido el 20 de abril de 1960 en Placetas, en la provincia de Villa Clara, Cuba. Es el presidente actual desde el 2019 y el primer secretario del Partido Comunista desde el 2021, sucediendo en ambos cargos a Raúl Castro. Díaz-Canel nació en una familia de clase trabajadora. Su madre fue maestra y su padre trabajó en una planta de mecanización. Estudió en la Universidad Central de Las Villas, donde se graduó en 1982 como ingeniero en electrónica tras graduarse. Sirvió hacia las Fuerzas Armadas Revolucionarias y luego se dedicó a la enseñanza en su alma máter. La carrera política de Díaz-Canel comenzó en la Unión de Jóvenes Comunistas en los años 80, donde fue escalando posiciones hasta convertirse en el primer secretario de Comité Provincial de Villa Clara en 1994. En este cargo se ganó una reputación en su enfoque pragmático y su proximidad a la población local. En 2003, Díaz-Canel fue trasladado a la provincia de Holguín como primer secretario del Partido Comunista y en el 2009 fue nombrado ministro de Educación Superior por Raúl Castro. Su ascenso continuó y en el 2012 fue designado vicepresidente del Consejo de Ministros. Un año más tarde, en el 2013, se convirtió en el primer vicepresidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros, consolidándose como la figura principal para suceder a Raúl Castro. En el 19 de abril del 2018, Díaz-Canel fue elegido presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, en sustitución de Raúl Castro, marcando la primera vez en más de 40 años que el liderazgo cubano no era ostentado por un Castro. En octubre del 2019, la estructura del gobierno fue modificada y Díaz-Canel asumió el título de presidente de la República. Durante su presidencia, ha tenido que enfrentar numerosos desafíos, incluidos problemas económicos agravados por las sanciones estadounidenses, la pandemia del COVID-19 y las crecientes demandas de reforma tanto dentro como fuera del país. Su liderazgo se ha caracterizado por un enfoque de continuidad de las políticas socialistas establecidas, aunque ha demostrado cierta apertura a reformas económicas para enfrentar las crisis. En el 2021, Díaz-Canel fue elegido primer secretario del Partido Comunista, sucediendo a Raúl Castro y consolidando su posición como el líder máximo del país. Aparte de esto, Miguel Díaz está casado con Liz Cuesta Peraza, con quien ha mostrado a la imagen más abierta y accesible en comparación con sus predecesores. Es conocido por su afición a la música de rock y se ha promovido el uso de la tecnología y el internet en la isla.
Díaz-Canel es visto como un líder que intenta balancear la continuidad del legado revolucionario con la necesidad de adaptarse a las nuevas realidades económicas y socialistas de Cuba. Su gestión es vigilada cerca tanto por los reformistas dentro del país como por la comunidad internacional, en espera de cómo va a manejar los desafíos que se enfrenta Cuba en el siglo XXI. Cabe señalar que Castro destaca la trayectoria de un nuevo mandatario y señala que había sido preparado a lo largo de muchos años para sus nuevas funciones. No es un improvisado, dijo. Su ascenso no ha sido fruto del azar ni del apresuramiento, a diferencia de lo sucedido en el pasado en otros casos de jóvenes dirigentes. No cometemos el error de acelerar el proceso, agregó en relación con la formación de Díaz-Canel, quien ocupó distintos cargos tanto en el Partido Comunista de Cuba como en el gobierno. Para aclarar la trayectoria política de Miguel Díaz-Canel debemos entender un poco sobre su ideología. Como presidente de Cuba y miembro destacado del Partido Comunista, se adhiere firmemente a la ideología socialista y comunista que ha dominado el país desde la Revolución de 1959. Su pensamiento se fundamenta en los principios de igualdad social, justicia y solidaridad antiimperialista. Como tal, se enfoca en priorizar el bienestar del pueblo cubano sobre los intereses del capital y del mercado. Se centra en la soberanía nacional, la independencia política y la construcción de una nueva sociedad más equitativa y participativa, en la que el Estado desempeña un papel central en la planificación económica y el desarrollo social. Aunque reconoce la necesidad de reformas y actualizaciones dentro del sistema, reafirma su compromiso con los principios revolucionarios y la defensa de la soberanía cubana frente a las presiones externas. ¿Cómo fue la campaña electoral del actual presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel? Mientras este se encontraba en campaña, viaja a su ciudad natal, 280 kilómetros de La Habana, para movilizar a los votantes. La ley electoral cubana indica que se excluye todo tipo de propaganda electoral individual, pero, a pesar de esto, el gobernante Miguel Díaz-Canel marchó en Santa Clara con un pullover, con la propaganda oficial y el reclamo de "Yo voto por todos", delante de 20.000 movilizados. Antes de la arrancada del recorrido, Díaz-Canel depositó una flor en el memorial al Che. La movilización concluyó con un concierto del músico oficialista Arnaldo Rodríguez y su talismán en apoyo a las elecciones. Los santaclareños no reciben con agrado las visitas de Díaz-Canel a la ciudad por el despliegue de seguridad que provoca y sus consecuencias para la vida cotidiana. En la tarde-noche de este miércoles, varios centros de la ciudad de Santa Clara. Tenemos detalles. El presidente de los consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recorrió en la ciudad de Santa Clara el nuevo Centro Recreativo Cultural Los Pinos, una instalación reconstruida recientemente para el disfrute de la población. La misma cuenta con áreas de piscinas, restaurantes, bar, cafetería y discoteca, algunas de las cuales ya se encuentran en funcionamiento. También visitó la céntrica heladería Copelia, renovada en su totalidad. El buen gusto, su elegancia y diseño y la variedad de sabores hacen de esta instalación uno de los mejores lugares de la ciudad. Aquí recorrió todos sus salones y saludó a los trabajadores y a las personas que disfrutaban del sabroso helado en un día de tanto calor. Posteriormente llegó hasta el Hotel Las Américas, rescatado hace algún tiempo y perteneciente a la cadena Cubanacán. Su visita continuó por el nuevo restaurante La Bodeguita del Medio, ubicada en el mismo centro de la ciudad de Santa Clara, una instalación de excelente servicio y con similares características a la de La Habana. ¡Viva! ¡Viva! Mucho cariño. Más tarde caminó por el Parque Leoncio Vidal para llegar al Hotel Santa Clara Libre y al nuevo bar-restaurante El Sótano. Después continuó camino hasta el bulevar y bajo la lluvia recorrió este lugar. Mientras caminaba recibía el saludo del pueblo y le pedían hacerse fotos con él. Fue un lindo encuentro del presidente cubano con esta ciudad que lo vio crecer y desarrollarse como dirigente. Desde Villa Clara, Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Ahora invito al diputado Miguel Díaz-Canel, presidente de la República de Cuba, a pronunciar su discurso de toma de posesión. Querido general de ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Queridos compañeros de la generación histórica, compañero Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, integrantes del Consejo de Estado, diputadas, diputados, pueblo de Cuba. Es 10 de octubre y los cubanos debemos felicitarnos. El primer día de libertad e independencia de Cuba, como lo llamó Carlos Manuel de Céspedes, tiene todos los derechos para ser uno de los más celebrados en nuestro calendario nacional por sus fuertes resonancias desde aquel minuto de 1868 hasta este en que hemos renovado el juramento de servicio incondicional a la patria. Aunque después la nación crecería llena de episodios legendarios, la primera inspiración vino de aquel día en que se quebraron los grilletes y la bandera hecha por una mujer ondeó en las manos más nuevas. Juntos y abrazados a un ideal por primera vez, blancos y negros, mujeres y hombres, jóvenes casi todos, y como abanderado, el cubano de menos edad. Así se vivió el primer 10 de octubre, lleno de significados trascendentes. Cuentan que un muchacho de 20 años, llamado Emilio Tamayo, fue el primero en pasear la enseña que confeccionó Cambula por el campamento que se había instalado en la de Majagua. Y que el padre de la patria dijo al almirante Londeando: primero mueran antes que verla deshonrada. Se dice también que tocó la campana del ingenio otro muy joven bayamés, Manuel García Pavón, quien sería el último sobreviviente del histórico alzamiento. ¿Qué quiero significar al evocar estas memorias? En primer lugar, por supuesto, rendir el debido tributo a la historia y a sus eternos enlaces con nuestro presente, desafiante y plagado de amenazas y riesgos, como aquel primer día de la de Majagua y como cada jornada en los 151 años de lucha de Cuba por sostener su independencia. Me interesa especialmente hoy destacar los episodios que colocan a la juventud cubana en el epicentro de esas luchas, por algo que casi un siglo después del 10 de octubre de 1868, en julio de 1962, en Santiago de Cuba, Fidel decía a los estudiantes y profesores de la Universidad de Oriente, y cito: la revolución no es una lucha por el presente, la revolución es una lucha por el futuro. La revolución tiene siempre su vista puesta en el porvenir y la patria en que pensamos. La sociedad que conseguimos como sociedad justa y digna de los hombres es la patria del mañana. Fin de la cita. La revolución es una lucha por el futuro. Lo ha sido siempre y lo es ahora. Para el Consejo de Estado, su presidente, vicepresidente y los restantes 19 miembros que acaban de ratificarse o elegirse este 10 de octubre, para el vicepresidente de la República y para su presidente, la tarea número 1 tiene que ser el futuro. Agradecemos la confianza al elegirnos para estas responsabilidades que unidos desempeñaremos en pos de ese futuro. Por eso hemos puesto en primer lugar y de manera simultánea la defensa y la economía. No olvidamos por un segundo que una revolución vale lo que sabe defenderse, y quienes olvidan esa lección no viven para contarlo. La economía como base y sostén de la superestructura social resulta la gran determinante del futuro. En días recientes, a través del sitio de la Presidencia, convocamos a pensar como país, y al leer detenidamente las más de 1.200 respuestas, encontramos mucho optimismo y confianza de cara al futuro, aunque también en algunos casos expresiones de preocupación. Lógica y revolucionaria inquietud que compartimos frente a un mundo minado.
Después de escuchar el breve discurso de Miguel Díaz-Canel, vamos a analizar un poco sobre esta reflexión profunda en la historia y en el presente de esta nación. Comienza evocando el 10 de octubre de 1968, un día crucial en la lucha por la independencia de Cuba, destacando la importancia de la juventud en esa lucha y en la actualidad. Se menciona la visión revolucionaria de Fidel Castro y se subraya la necesidad de enfocarse en el futuro, especialmente en un contexto de desafíos económicos y amenazas externas. El presidente aborda temas como la defensa de la soberanía nacional, la economía, la solidaridad internacional y el impacto del bloqueo estadounidense en Cuba. Se critica la manipulación mediática contra Cuba y otros países progresistas, así como las políticas de intervención y agresión por parte de las potencias extranjeras. También destaca el legado de los líderes revolucionarios como Fidel y Raúl Castro, y enfatiza la necesidad de adaptarse a nuevos desafíos y a cambiar aquello que sea necesario para avanzar. Se menciona el papel crucial del pueblo cubano en la resistencia y el desarrollo del país, así como la importancia de la unidad y solidaridad en tiempos difíciles. El presidente concluye reafirmando el compromiso de Cuba con sus principios socialistas y la determinación de seguir adelante, enfrentando los desafíos con confianza en el futuro. El discurso como tal transmite un mensaje de esperanza, de resistencia y determinación ante las adversidades, haciendo hincapié en la importancia de la unidad nacional y la lucha por un futuro mejor. La connotación que él hace en su discurso básicamente se afianza con las emociones y con el tributo que quiere hacer a esos personajes históricos que han marcado en la historia de Cuba. Otro ejemplo que podemos hacer con respecto a cómo se llevan los medios de comunicación en el país de Cuba es el siguiente, y la forma en la que se relaciona el presidente Miguel Díaz-Canel con dichos medios. Okay, that's it. So, ladies, unfortunately, we gotta back up because we have to close these doors, ladies and gentlemen. I do apologize for the inconvenience. I'm sorry, but he said he's not letting you guys in at this time. Al inicio, algunos miembros de las organizaciones que organizaron este evento dijeron que se trataba de una petición del servicio secreto. Primero dijeron que no había espacio para la prensa y que todos tenían que salir y después teníamos que regresar, pero después un diplomático cubano fue con la lista de los periodistas acreditados y uno por uno fue dejando entrar básicamente a la prensa estatal cubana y medios que ellos consideran que son amigables, y dejaron fuera a varios medios de prensa de los Estados Unidos, incluidos el Nuevo Herald, el Miami Herald, Telemundo, Univision y el New York Times. Lo anterior nos demuestra cómo es que realmente se manejan los medios de comunicación en este país y cómo se lleva a cabo lo que sería la libertad de prensa como tal y el control que hay sobre los medios de comunicación, el periodismo y demás formas de brindar información a las personas en este territorio. Para finalizar este trabajo investigativo sobre Miguel Díaz-Canel como presidente de Cuba, hay que resaltar ciertos puntos. El sistema electoral cubano y su estructura política refleja una nación firmemente controlada por el Partido Comunista. Las elecciones no permiten una competencia abierta ni la existencia de partidos de oposición, manteniendo así un control estricto sobre el proceso político. Miguel Díaz-Canel, como presidente y primer secretario del Partido Comunista de Cuba, enfrenta la difícil tarea de mantener la estabilidad y continuidad del sistema socialista, mientras responde a las crecientes demandas de cambio y reforma. La capacidad de un liderazgo para abordar los desafíos económicos y sociales serán cruciales para el futuro de Cuba. Cuba sigue siendo un país con un fuerte legado revolucionario, un sistema político cerrado y una economía en dificultades, pero un pueblo resiliente que busca mejores condiciones de vida.
El futuro de las islas dependerá en gran medida de cómo su liderazgo maneja las tensiones entre continuidad del socialismo y la necesidad de reformas significativas.